Hola con todos, qué bueno volvernos a encontrar, continuando esta serie que hemos iniciado ya semanas atrás y que hemos titulado Ser Iglesia en medio de la adversidad, ¿no? Y permítame comenzar el tema de hoy probando esta deliciosa fruta. Está perfecta, está madurita, lista para comer. ¿Por qué he comenzado mordiendo esta deliciosa fruta? Porque el texto que hemos leído hoy empieza diciendo lo siguiente: así que todos los que somos perfectos. Y la palabra perfecto puede ser traducida como la palabra maduro. Así que el texto que estamos reflexionando hoy comienza diciendo: así que todos los que somos maduros. Y la palabra perfecto no significa inmediatamente una persona pues que ha alcanzado la perfección moral y que no hace absolutamente nada malo. No, la palabra perfecto en este contexto es una persona que ha llegado a una plenitud de vida, una persona completa, ¿no? Por eso el tema de hoy lo hemos titulado Las cualidades de una iglesia madura. Las cualidades de una iglesia madura. Y vamos a destacar dos de esas cualidades. La primera, una iglesia madura cultiva la unidad. La segunda, una iglesia madura cultiva la vida. Vamos a desarrollar entonces el primer punto. Una iglesia madura cultiva la unidad. Luego de hablar acerca de la madurez, fíjense cómo la palabra unidad aparece en el texto con estas palabras. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Verso 15 del capítulo 3 del libro de Filipenses. Luego en el verso 16 dice lo mismo: sintamos una misma cosa. Y en el capítulo 4, verso 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Esto mismo sintamos una misma cosa, sean de un mismo sentir. Con estas palabras el apóstol Pablo básicamente se refiere al valor de cultivar la unidad en la vida de una comunidad. Y miren que esta carta es motivada porque el apóstol Pablo ha recibido noticias que dos líderes en la iglesia se han distanciado, han tenido una discusión y ahora seguramente ni se hablan. Y el nombre de estas dos mujeres aparecen de una manera directa en este capítulo. Dice: ruego a Evodia y a Síntique. Miren que no sabemos qué es lo que ha pasado, no sabemos la razón por la cual ellas han discutido, se han distanciado, ¿no? Y su comunión se ha resquebrajado. No se nos da la razón, pero puedo imaginarme lo que habrá sido el impacto que habrá significado para ellas ese domingo en la mañana, en la que tradicionalmente en las iglesias del siglo I, cuando un apóstol escribía una carta, esa carta era leída desde el púlpito. Y me imagino, ¿no?, de extremo a extremo en la iglesia, ver a Evodia y a Síntique peleadas, distanciadas,
¿no? Luego de haber sido grandes compañeras, grandes amigas, me imagino la sorpresa que debe haber sido para ellas cuando el que leía la carta llega a este momento y dice, y escuchan lo siguiente: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¡Wow! Yo me pongo en el lugar de Evodia y de Síntique, escuchando su nombre de manera sorpresiva ese domingo en la mañana, y ver a su querido apóstol animándolas a que se reconcilien. Seguramente cuando sus nombres fueron leídos en público, seguro todos los que estaban ahí evitaron la tentación de mirarlas para no hacerlas sentirse mal. Pero yo me imagino, si yo fuera Evodia, sentada ahí ese domingo en la mañana en la iglesia, y luego escuchar al apóstol decirle lo siguiente: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Y el apóstol Pablo recuerda los tiempos en que plantaron la iglesia de Filipos y los tiempos en que ellas dos eran amigas y compañeras con él y sirvieron sacrificialmente juntos para que hoy la iglesia de Filipos sea una realidad. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar que cuando Evodia o Síntique escucharon su nombre, seguramente habrán inclinado su rostro y se habrán puesto a llorar. ¿No? Y luego de llorar, me imagino a Evodia y a Síntique poniéndose en pie y una a la otra buscándose. Y tal vez salieron al encuentro la una con la otra y se dieron un gran abrazo en respuesta a lo que escuchaban esa mañana en la iglesia. Y se habrán dicho una a otra, Evodia, Síntique, vamos a encontrar, amiga, la manera de solucionar nuestros problemas, pero no vamos a hacer nada que pueda dañar el testimonio de las buenas noticias de Jesucristo para nuestra ciudad. Y cuando me pongo a pensar en esto, yo digo, ay, Pablo, ¿por qué no le escribes una carta así a mi familia? ¿Cuántos hijos quisieran escuchar que el apóstol Pablo le escriba una carta a sus padres y les dijera: ruego a papá y a mamá que sean de un mismo sentir? Ay, Pablo, ¿por qué no le escribes una carta así a mi país? Que diga: ruego al poder ejecutivo y al poder legislativo que sean de un mismo sentir. ¿Cuánto necesitamos la unidad en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras familias, en nuestra nación, en este contexto de pandemia que está trayendo tanto dolor, sufrimiento y muerte? Es una locura como nación que en un contexto así nuestros líderes políticos estén peleando por el poder. En ese contexto, lo otro que me llama la atención de este relato es que Pablo cuando les escribe a Evodia y a Síntique, no se alinea con ninguna de ellas. No es que toma partido por Evodia contra Síntique o se alinea con Síntique contra Evodia, no. Porque para Pablo más importante, ¿no?, que dar a conocer la razón por la que han discutido, la razón por la que han peleado, es que cada una de ellas esté dispuesta a reconciliarse,
a restaurar su relación a través del perdón. Pablo no se pone como juez. Y muchas veces cuando ocurren problemas en las relaciones, los que estamos alrededor tendemos a ponernos como juez y decidir quién tiene razón, quién no tiene razón. Ya habrá un tiempo para resolver eso. Ahora, lo importante es que Pablo vea en cada una de ellas una disposición a poner en segundo lugar sus intereses personales frente a un interés mucho mayor, que es ver que las buenas noticias de por qué Cristo Jesús murió y resucitó sean comunicados a la ciudad de Filipos. Y es por eso que la unidad es fruto de la madurez. Es por eso que Pablo empieza conectando madurez y unidad. Porque normalmente donde hay conflictos, donde hay pleitos, donde las personas no pueden reconciliarse, sea a nivel personal, familiar, en el mundo del trabajo o en un país entero, normalmente la división es producto de la inmadurez. Y cuando uno ve el conflicto de nuestro país, cuando uno ve cómo es posible que un esposo y una esposa, a pesar de ver el tremendo dolor que sus discusiones y sus pleitos y sus conflictos están trayendo a sus propios hijos, no puedan ser capaces de sacar del amor que sienten por sus hijos, del amor que una vez hubo entre ellos, fuerzas para volverse a encontrar y perdonarse. Toda división finalmente es el resultado de nuestra inmadurez como personas. Cuán cierto era cuando miraban el Perú, decían el Perú es un país adolescente, un país adolescente. Y cuando uno es inmaduro, para una persona es mucho más importante poner mis intereses personales, lo que yo quiero, frente al interés de la familia, frente al interés de un país. Por eso entonces, el primer fruto de una iglesia madura es que es una iglesia unida y que es capaz de resolver sus conflictos a través del perdón y la reconciliación. Si una iglesia madura cultiva la unidad, la segunda característica de una iglesia madura es que una iglesia madura cultiva la vida. Fíjense en el relato que Pablo nos va a dar una linda definición de una iglesia madura. Cuando él dice, verso 17 del capítulo 3 de Filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y una iglesia madura es una iglesia que es digna de ser imitada. Digna de ser imitada. Miren, he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias. Pero a veces uno llega a una iglesia donde uno ve tal atmósfera que del corazón de uno surge esto. Decir, ¿cómo me encantaría tener una iglesia así? Y esto es lo que soñamos para la iglesia de la ciudad. Construir una iglesia que cuando alguien venga y nos visite, diga, ¿cómo me gustaría tener una iglesia así? Y si esto es verdad para la iglesia, también es verdad para las personas. Una persona madura es una persona que ha llegado a un nivel de vida en que su vida
es digna de ser imitada. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí. Y cuando Pablo habla de eso, no se refiere a que no haya áreas de su vida que él necesita todavía mejorar y seguir creciendo. No, él se refiere a, cuando habla de ser imitadores de mí, a que lo imitemos en áreas de su vida muy concretas y específicas. En el contexto de esta carta, y si recordamos el mensaje de la semana pasada, veremos que el apóstol Pablo, cuando dice sed imitadores de mí, se refiere: mire, imítenme en que yo he hecho de conocer a Cristo la pasión más grande de mi vida, de conocer a Cristo más profundamente, de conocer a Cristo más completamente. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿es conocer a Cristo la meta de mi vida? Tengo que reconocer que hay muchas veces que siento que deseo conocer muchas otras cosas. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no podría decir que sí, que conocer a Cristo es la pasión más grande de mi vida? Y cuando me evalúo, es que entiendo que hay una íntima conexión entre amor y conocimiento. Cuando uno ama a alguien, uno desea conocer a la persona que uno ama. Si no piensen en dos recién enamorados que se han conocido, tal vez ella tiene 22 años y él tiene, cuando recién se han conocido, 25 años. ¿Sabe lo que el muchacho siente cuando recién conoció a la persona que ama a los 22 años? Siente que se ha perdido 22 años de su vida. Y él es feliz cada vez que ella se sienta. Y él quiere que le cuente cada uno de esos 22 años en que no la conoció. Porque cuando uno ama a alguien, uno disfruta conocer a la persona que uno ama. Y tal vez conocer a Cristo no es la mayor pasión de mi vida, porque no lo amo lo suficiente. Y yo le digo al Señor mientras preparaba esta reflexión: ayúdame a amarte como tú me has amado a mí. Porque entonces y solo entonces conocerte será realmente la meta de mi vida. En ese sentido es que el apóstol Pablo dice: imítenme. Y si ese conocimiento implica algún tipo de sufrimiento, lo recibo con gozo. Recuerden que el Pablo que está escribiendo esta carta, por vivir de acuerdo a ese conocimiento que tiene de Cristo y por querer que otros también lo conozcan, ahora está preso, está sufriendo. Y él le pide a la iglesia de Filipos que también lo imite en su disposición a sufrir por causa de Jesucristo. Yo tengo pánico a sufrir. Creo que mucho de mi vida ha sido tratar de huir del dolor. Pero nosotros llamamos Maestro y Señor a uno que por amor a nosotros sufrió la cruz. Y Pablo ve los sufrimientos como una participación, como un privilegio de poder participar en los sufrimientos de Jesús. Cuando uno ama a alguien y esa persona sufre, uno, ¿cómo quisiera hacer para que esa persona dejara de sufrir y yo sufriera en su lugar? Pero a veces eso es imposible. Pero de alguna u otra manera queremos decirle a la persona que sufre y amamos que no está sola. Miren, recuerdo una hija de 12, 13 años que le dio cáncer y debido al tratamiento perdió todo su cabello.
¿Sabe lo que hicieron sus padres? Para identificarse y participar en su sufrimiento, decidieron también cortarse todo el cabello. Para que cada vez que su hija se viera sin cabello y viera a sus padres sin cabello, supieran que en medio de su sufrimiento ellos participan con ella, porque así es cuando uno ama a alguien. Y Señor, quiero amarte hasta el punto de estar dispuesto a sufrir también, como tú sufriste por causa de mí. Pero es interesante cuando uno lee el relato, como una vida digna de ser imitada se contrasta con el verso 19, cuando dice: el fin de los cuales será perdición. Perdición. Y cuando pienso en la perdición, muchos piensan que este es un lugar, lo llaman el lugar de la perdición. Y algunos utilizan la palabra infierno para referirse a este lugar, pero vale la pena recordar cuál es el origen de la palabra infierno. La palabra infierno viene, del nombre que recibía el lugar donde se quemaba la basura de una ciudad como la de Jerusalén, que quedaba a las afueras en un valle. Ahí tiraban toda la basura y la quemaban, y el fuego nunca se apagaba, y de ahí brota la palabra infierno. Pero permítame emplear este concepto. Cuando habla de el fin de los cuales será perdición, yo creo que se refiere básicamente a una vida perdida, a una vida desperdiciada. Y Pablo dice que él llora cuando ve cómo los seres humanos desperdician su vida. Como lloraría un padre cuando ve a su hijo con tanto potencial, con tantas capacidades, y lo ve desperdiciando su tiempo, desperdiciando sus fuerzas, desperdiciando su inteligencia. ¿Cómo no uno va a sufrir? Por eso el apóstol Pablo dice: lloro cuando veo eso. Así que no hay peor infierno en la tierra que desperdiciar nuestra vida. Y el texto rápidamente nos muestra cómo uno puede desperdiciar la vida. Dice: cuyo Dios es el vientre. Uno desperdicia su vida cuando vive de manera egoísta y vive centrado en uno mismo, en su propio vientre, en la búsqueda de sus propias satisfacciones. Uno desperdicia la vida cuando su filosofía de vida es yo, luego yo y finalmente yo. Dice en segundo lugar que uno desperdicia su vida cuya gloria es su vergüenza, cuando uno termina jactándose de aquello que debería avergonzarse. Cuando uno ve el mundo de la corrupción y ve cómo los corruptos finalmente festejan cuando han logrado la hazaña de enriquecerse de manera indebida. Esta cultura del vivo latinoamericano, donde el vivo vive del sonso y el sonso es su trabajo, y el vivo se jacta de haber conseguido mucho con muy poco esfuerzo. Pero finalmente uno desperdicia la vida, como dice el relato, cuando uno solo piensa en lo terrenal. Solo piensa en lo terrenal. Cuando uno tiene un horizonte de la vida tan corto, tan estrecho, tan pobre. ¿Cuántos viven la vida así? Trabajan para comer, comen para vivir y viven para trabajar. Y trabajan para comer y comen para vivir y viven para trabajar. Y eso es el todo de su vida. Así que Pablo contrapone eso. Una vida inmadura es una vida desperdiciada. Una vida madura es una vida digna de ser
imitada. Bien, hemos visto hasta aquí dos cualidades de una iglesia madura. La primera es que una iglesia madura cultiva la unidad. Y la segunda es que una iglesia madura cultiva vidas ejemplares. Pero permítame concluir lo que hemos venido diciendo. El texto también habla acerca del Evangelio. ¿Y sabes qué es lo más hermoso que hace el Evangelio? Las buenas noticias que Jesucristo compartió. Es que el Evangelio tiene el poder de transformar una vida desperdiciada en una vida digna de ser imitada. Cuando yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera llegado a mi vida, creo sinceramente que hasta aquí todo lo que hubiera vivido hubiera sido una pérdida de tiempo. Y este es el poder con el que Jesucristo puede transformar una vida. Y para eso Él murió en una cruz. Miren, yo me imagino a la gente cuando veían morir a Cristo en la cruz. A los 33 años, en lo mejor de su vida, un hombre tan capaz, tan brillante, tan ejemplar. Si hay alguien del cual se hubiera podido decir, sed imitadores de mí, nadie como Jesús en todas las áreas de su vida. Él era el modelo de nueva humanidad. Y cuando la gente lo vio morir en una cruz, seguro muchos habrán dicho, qué desperdicio. Como una vida tan brillante puede tener un final tan terrible. Pero dice la Biblia también que al tercer día Jesucristo resucitó. Resucitó. Y si hay una vida digna de ser imitada, nadie como Jesús. ¿Y viste cómo la cruz transformó una vida perdida, una vida desperdiciada, en una vida espectacular como la de Jesús? Y cada vez que nosotros venimos a la cruz, y cada vez que nosotros le decimos, Señor, hasta aquí he estado desperdiciando mi vida, perdóname. Señor, que los años que tengo por delante pueda vivir una vida que la gente pueda ver algunos destellos de una vida que sea digna de ser imitada. Esta es la especialidad de Jesucristo, transformar las vidas. Para esto murió en una cruz, derramó su sangre. Y esa sangre no ofrece solo perdón a todos aquellos que vienen a Él, sino el poder de transformar una vida desperdiciada en una vida digna de ser imitada. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.